buenas noches. Le damos la bienvenida una vez más a la reunión de estudio bíblico y de oración. Esperemos que estén teniendo una buena semana. Ahora vamos a estar teniendo primero un momento de alabanza con una canción y después vamos a tener el mensaje dado por nuestro hermano Salvador de Lutri y el estudio bíblico titulado Ver la necesidad. Así que esperamos que busque un lugar para tomar nota, una lapicera, y vamos a dar el mensaje. Del Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 19. Estuvimos hablando acerca de la evangelización y yo quería hoy redondear el tema hablando o leyendo este pasaje que es conocido del Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, para reflexionar un poco sobre algunos detalles del pasaje. Dice el versículo primero: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Este es un pasaje muy, pero muy conocido, seguramente todos lo tienen presente, ¿no? Cuando Miguel Ángel tenía 19 años, era un jovencito, pero ya se destacaba como escultor, y esculpió una escultura que todavía está desaparecida, pero que no se pierde la esperanza de que se encuentre en algún momento. Esculpió un Cupido durmiendo, el dios del amor, pero durmiendo. Y él estaba al servicio de los Medici, que eran la familia que gobernaba en ese momento Florencia. Y uno de los Medici se acercó y le dijo: mira, ¿por qué no lo envejeces? Y le explicó cómo tenía que envejecerlo, enterrarlo, no sé cuánto tiempo, y sacarlo. Dice: porque después se puede vender como una antigüedad. Y efectivamente, él trabajaba para los Medici, así que hizo el envejecimiento y lo vendieron como una antigüedad. Y justamente lo compró un cardenal que se llamaba Rafael Errinario, compró ese Cupido. Y lo compró pensando que era una antigüedad. Ahora, no había gran diferencia de precio entre una antigüedad, había una diferencia, pero no la grande que sucede ahora entre una antigüedad y algo moderno, ¿no? Pero había pagado más. Y mirándolo en su casa, descubre que no era una antigüedad. No era una antigüedad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este cardenal? Fue a ver al que se lo había vendido y le dijo: ¿quién lo trajo y quién lo hizo? Entonces le dijeron: Miguel Ángel de Florencia. Lo mandó a llamar y le dijo: lo contrato. Quiero que trabaje para mí. Ahora, cualquier otra persona frente a esto hubiera dicho: me estafó, o hubiera protestado. Él, en vez de protestar, dijo: la obra es una obra de arte. Él supo ver que era una obra de arte y dijo: es preferible que venga y que trabaje para mí. El asunto está en cómo nosotros vemos las cosas. El asunto está en la visión que nosotros tenemos. El cardenal vio más allá de que había pagado más allá de esto, y dijo: pero este es un artista, y es un buen artista, y es necesario entonces traerlo para que trabaje aquí para nosotros. Él vio más allá, vio el genio que había detrás. Cuando Jesús visitaba Jericó era una ciudad deslumbrante, llena de lujos, llena de riqueza, era una ciudad rica, riquísima. Una multitud lo apretaba al entrar a la ciudad, fervorosa, demandante, ansiosa, a los gritos detrás de él. Acababa de ver un milagro a pocos metros de donde ellos estaban, que Jesús había devuelto la vista al ciego. Y entonces, eufóricos por todo eso, seguían a Jesús. Y uno se imagina esa comitiva de Jesús y todos alrededor gritando y buscando y entusiasmado por lo que Jesús había hecho. Y de pronto dice que Jesús levantó los ojos y vio un hombre que estaba sobre un árbol mirándolo. Y se detuvo en ese hombre. Zaqueo no estaba a nivel de la multitud, no era algo que Jesús estuviera mirando. Él
tuvo que levantar los ojos para verlo, así como tuvo que aguzar el oído para escuchar el clamor de Bartimeo en medio de lo que hacía la multitud, así como tuvo que detenerse porque alguien lo había tocado, porque había allí una mujer con flujo de sangre que había tocado el manto y dice, no, hay alguien que me necesita, que me tocó. Jesús tenía una visión que iba más allá que la de la gente. ¿Qué era lo que veía la gente en ese hombre que estaba subido sobre ese árbol? Veía un recaudador de impuestos. No sé si hay aquí algún recaudador de impuestos. ¿Alguien que trabaja en la FIP hay aquí? Sí, hay algunos que trabajan en la FIP. Bueno, les quiero decir que no eran estimados los recaudadores en aquel momento, y hoy menos. Nunca hubo una época donde el recaudador de impuestos fuera querido, no era querido. Entonces, estaba además, no solamente recaudaba impuestos, los recaudaba para los romanos, se lo daba al imperio invasor, y lo sentían como un traidor de su pueblo, y se había enriquecido con la corrupción. Era jefe de un sistema perverso, jefe de publicanos, era el sistema el que manejaba, en esa ciudad que era riquísima. Ahora, cuando lo miramos así, como lo miraba la gente, fotografiamos a la persona. Entonces la pesamos, la medimos, la catalogamos y decimos, es esto. Ahora, ¿qué vio Jesús en él? Jesús vio lo mismo que vieron ellos. No es que la visión de Jesús fue distinta. Él lo miró y sabía que era un recaudador de impuestos, que estaba al servicio de los romanos, que era un traidor a su pueblo, que se había enriquecido con la corrupción, que era jefe de un sistema perverso. Jesús lo tenía claro todo esto, pero él vio más allá. Él vio más allá. Él vio a un hombre que perdió el camino, un hombre que se extravió en la vida, un hombre que tenía que venir al mundo para hacer algo y era todo lo contrario, que no había cumplido con el propósito con que Dios le había dado la vida. Y él pudo ver en él al hijo pródigo que se fue de la casa del padre, y mientras todos lo veían enriquecido, él lo vio miserable porque lo estaba viendo espiritualmente. La visión de Jesús penetraba en la realidad espiritual de la persona. Él ve al pródigo necesitado, no ve al hombre que se enriqueció con lo otro, sino al pobre tipo que no sabe lo que está haciendo, diríamos nosotros hoy. Él ve la distancia que ese hombre está de Dios. Está viendo la distancia tremenda que está. Y está viendo las dificultades que tiene. Él percibió en ese momento el estado espiritual de Zaqueo. Esa percepción de Jesús era lo que lo llevó a llamarlo y a decirle que baje. Jesús no tenía opción por una clase social, no tenía. Él buscaba a todas las personas, a todas las personas. Es verdad que los pobres se acercaban mucho más, es verdad, pero Jesús iba a todas las personas, para él no existía eso de opción por los pobres. Él tenía opción por todos los necesitados. Y en definitiva, todos los pródigos que hay, no interesa si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen conocimiento o no lo tienen, si son universitarios o si son analfabetos, si son hombres o si son mujeres. Para Jesús hay una necesidad espiritual en cada ser humano y él se acerca. Y mientras que los demás tienen un filtro, con Zaqueo, un filtro, Jesús no tiene ningún filtro. Y no solamente eso, sino que se invita a la casa de Zaqueo. Cosa terrible en ese momento porque iba a ir a la casa del traidor. Habiendo tantos acá que son buenos ciudadanos, él se va a comprometer a la casa del traidor. Cuidado con eso, cuidado. Quiere decir que Jesús pasaba por encima de muchas cosas porque él sabía percibir en quienes lo rodeaban algo más allá. Y él percibe en Zaqueo más de lo que percibe la gente, más de lo que perciben todos los discípulos que están con él y más de lo que perciben los apóstoles. Él logró ver y veía
al pródigo que estaba allí. Sí, lleno de dinero, dirían. Sí, traidor, pero es pródigo, es un necesitado. Y porque es un necesitado, entonces yo me acerco a él. Muchas veces nosotros somos influenciados por los criterios de la época, ¿no? Cada época tiene sus criterios. Y esos criterios nos influencian a nosotros. Son diferentes. Nosotros creemos que los criterios que tenemos nosotros son universales. No, son locales, pertenecen a esta época y a esta cultura. En otras culturas y en otras épocas el asunto era totalmente distinto, totalmente distinto. Yo leía un libro sobre el siglo XIX, es un libro bien grueso que se llama Los tiempos modernos, de Paul Johnson, y él decía, el problema del siglo XIX era cuando las mujeres mostraban sus tobillos, porque la gente se erotizaba con el tobillo de las mujeres. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el asunto. Hoy va a cualquier playa y qué tobillo, ve mucho más que el tobillo, ¿no es cierto? Pero en aquel momento el asunto era así. Son los criterios que va teniendo cada sociedad, los criterios. Uno se acuerda, por ejemplo, de Samuel, cuando el profeta Samuel fue llamado por Dios y le dijo, vete a la casa de Isaí, que tiene hijos, porque allí yo tengo el rey, futuro rey, que lo tienes que ungir como rey. Y él se va a la casa de Isaí. ¿Y cuál es el criterio que sigue Samuel? Es el criterio humano. Cuando ve al hijo más grande, más fuerte, dijo, este es. Porque en el criterio de la época, los reyes eran los más altos, los más fuertes del pueblo. Quiere decir que él siguió el criterio de la época. Samuel dijo, si hay que ungir a alguien, hay que ungir a este que es el mejor. Y Dios lo para y dice, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Está diciendo, yo miro otra cosa, porque Dios dice, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Y acá hay toda una definición de lo que tiene que ser la visión del cristiano. Yo tengo que ver el corazón, ir al corazón de la persona. No puedo engañarme con lo que se ve afuera. Y Jesús, cuando mira el corazón, no se rinde, no se resigna, abandona la multitud y se va detrás de él. Y yo creo que este es un duro mensaje para todos nosotros, que muchas veces nos guiamos sobre todo por los criterios que hay hoy, que son los criterios de la mayoría y los criterios de la multitud, ¿no? Entonces nos preocupamos por la mucha gente, pero no nos preocupamos por la persona. Nos preocupamos por el individuo, por la necesidad personal e individual. Y muchas veces con ese criterio de menospreciar cuando son pocos, de menospreciar cuando es uno, y de correr siempre detrás de la masa, de la multitud, preocupados por los muchos, nos olvidamos cuál es la misión que tenemos. Jesús dejó a toda la multitud, la dejó, para entrar en la casa de un hombre que tenía necesidad. Él privilegió esa persona. ¿Cuántos había en Jericó que de buena gana hubieran abierto la puerta para recibirlo? Muchísimo. Y muchos se sentían mucho más indicados que Zaqueo para recibir a Jesús. Mucho más. Pero Jesús dijo, no, yo voy a ir a la casa de él, porque allí está la necesidad. Pero es uno. ¿No podríamos dar una conferencia para todos, que son muchos? No. Yo estoy pensando en la necesidad que él tiene, y él tiene una necesidad espiritual. Pero Señor, acá está una multitud. Te paras y les predicas a todos y ganas muchísima más. No, me interesa hoy esa persona. Hay algo que destaca siempre Jesús, que es el valor individual, el valor de la persona. ¿Por qué? Porque perdió el camino, está alienado de la realidad, pero, y acá aparecen los peros de Jesús, puede volver en sí, puede retroceder.
puede volver a empezar. Como en el caso del hijo pródigo, puede estar en la provincia apartada, vestido de harapos y hediondo, pero no obstante puede volver en sí y puede volver a la casa del Padre. Como en el caso del endemoniado gadareno, sí, nos molesta, lo atamos, no queremos saber nada con él, pero puede volver a su juicio cabal. Y Jesús ve eso detrás de la persona, lo que puede ser. Cuando le traen a la adúltera para apedrearla, Jesús los para. Y los para no diciéndole no cumplan la ley. Bueno, señores, si ustedes creen que hay que apedrearla, tienen la piedra el primero. Se fueron todos. Perfecto, ahora voy a actuar yo. Yo veo que acá hay alguien necesitado y que todavía tiene una oportunidad. Y esto es lo grande de la visión del amor de Jesús. Que siempre para él, el hombre, esté donde esté y sea quien sea, tiene la oportunidad de rectificar su camino, de volver, de encauzarse, de encontrarse con Jesucristo, de volver en sí. Es interesante esta palabra que usa Jesús, volviendo en sí, la usa para el hijo pródigo. Dice que estando en la provincia apartada, lejos del Padre, habiendo perdido todo, volvió en sí. El pródigo vuelve en sí, recobra algo que se le había perdido, que es la visión justa de su persona. ¿Qué es volver en sí? Darme cuenta de quién soy en ese momento, volver a la realidad, salir de la alienación. Y él en ese momento vuelve en sí y se pregunta, ¿quién soy? Soy el hijo de fulano de tal que vivía en un palacio y es, bueno, eso de volver en sí es lo que Dios busca en cada hombre, que volvamos en sí. Porque cada hombre tiene una vida dada por Dios y venimos aquí con un propósito y venimos marcados por Dios, cada uno de nosotros como una pieza individual. No hay dos personas iguales, somos todos distintos, todos tenemos ese sello de individualidad y el sello de individualidad que nosotros tenemos marca que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros un propósito diferente. No pasó nada. Dios tiene para nosotros un propósito distinto, diferente. Lo que pasa es que tenemos que volver en sí. Y cuando volvemos en sí, nos vemos como realmente somos y vemos nuestra necesidad. Jesús vio lo que Zaqueo era. No se engañó acerca de lo que Zaqueo era, pero también vio lo que Zaqueo podía llegar a ser. Y la visión de un cristiano tiene que ser esta. Nosotros vemos lo que la persona es, pero tenemos que mirar más allá y pensar lo que puede ser. Me permite que termine haciendo una serie de preguntas de tipo personal. Nunca me gusta hacer así preguntas de tipo personal, pero me tomo una licencia hoy. ¿Cuántos Zaqueos hay al lado suyo? ¿Usted pensó? ¿Cuántos Zaqueos? ¿Cuántas personas ambiciosas, hipócritas, críticas, envidiosas, malas personas, almas hediondas como la del hijo pródigo, cuántos hay alrededor suyo? ¿Se dio cuenta? Piense, ¿cuántos hay así que están alrededor nuestro? Nosotros hemos visto la fealdad, la culpa, y no podemos evitar ver esto. Si yo tengo un hipócrita, tengo que ver la hipocresía. Pero cuidado, porque muchas veces cuando yo veo todo eso, inmediatamente digo, no reúne los requisitos necesarios como para que yo le hable de Cristo. No los reúne. No sé si me explico. No, ya lo condeno. Este jamás va a llegar a Cristo. Se acabó. ¿No ve lo que es? Usted se da cuenta que estamos trabajando con prejuicios. El prejuicio de pensar que hay personas
con las que Dios ya no tiene poder para transformar. Y cuando hacemos eso, cuando decimos no cumple con los requisitos necesarios, porque es un ambicioso, un hipócrita, un crítico, un envidioso, es una mala persona, cuando digo todo eso, y digo no cumple con los requisitos, y me callo la boca porque realmente, ¿para qué le voy a hablar a una mala persona que seguramente va a rechazar? Yo estoy limitando el poder de Dios en ese momento. Estoy limitando el poder de Dios. Estoy creyendo que hay cosas que Dios no puede. Estoy creyendo que yo tengo la misma sabiduría de Dios. Cuando llegamos al primer capítulo del Evangelio de Juan, habla de Jesús como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de la encarnación, para hacerlo más claro, la encarnación. Ahora, él dice, armó su tienda entre nosotros. Él hizo su tabernáculo aquí. ¿Dónde plantó su tienda? El Verbo. En medio de un mundo feo, hipócrita, crítico, envidioso, lleno de malas personas. Allí. Pero él se ubicó en ese lugar. Ahora, si él hubiera dicho, no, esta gente no, tenemos que buscar un mundo mejor que este, porque este no sirve. No, Dios se acercó, el Señor se acercó a todos, sin importar lo que pasaba. Nadie se acerca a la samaritana porque es una desvergonzada, la desvergonzada del pueblo. Nadie se acerca. Jesús se acercó. Nadie se acerca a María Magdalena porque está endemoniada, pero Jesús se acercó. Nadie se acerca a Leví, el cobrador de impuestos, porque es un estafador, pero Jesús se acercó. Nadie se acerca a Simón el Celote porque es un guerrillero, cree en la violencia, pero Jesús se acercó. Nadie se acerca a Simón el fariseo, que es un hipócrita, pero Jesús se acercó. Usted lee en el Evangelio y Jesús se acercaba a todas las personas. Todas esas personas que nosotros decimos, con este es caso perdido, es caso perdido. Jesús decía, no es caso perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a buscar justos, sino pecadores. Es el amor de Dios que llega. A veces decimos el amor es ciego. Mentira, el amor no es ciego, el enamoramiento es ciego. El enamoramiento sí es ciego. El amor no es ciego. El amor ve la realidad. Jesús no era ciego frente a las personas pero las amaba. Porque no estaba enamorado de los hombres, los amaba, que es distinto. El que se enamora no le ve defectos. Él sabía lo que había. Pero el amor se manifiesta justamente allí. El verdadero amor es el que ve con precisión, pero busca el bien de la persona. Y busca a Jesús el contacto personal. Dialoga ¿con quién? Con uno. Con uno. Deja la multitud, porque el amor nunca hace proselitismo. Cuidado. La persona tiene que venir a Cristo. A Cristo. Cada uno. Jesús criticó a los fariseos duramente. Y él decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito, no un convertido. Lo llevaban a su secta, lo llevaban a su sector. Jesús nos manda que lo llevemos a Él. Él se encarga después, pero lo tenemos que llevar a Cristo. Podemos esta semana, yo no sé si las semanas de calor sirven para meditar, pero por lo menos podemos meditar en algunas cosas. ¿Cuántos saqueos hay a tu alrededor y a mi alrededor? ¿Cuántos pródigos hay alrededor nuestro? ¿Cuántos perdidos? La pregunta es, ¿los viste? ¿Los vemos? ¿Levantamos los ojos para buscarlo o pasamos de largo?
Y la pregunta fundamental, ¿qué estoy haciendo por ese? ¿Qué estoy haciendo? La evangelización es eso, es ver al hombre como es y entender que Dios tiene el poder para cambiarlo y que yo soy responsable de llevarle un mensaje que es el único mensaje que puede transformar la vida. La historia que leímos termina con Zaqueo levantándose y rectificando su vida, y termina con una frase magistral con que cierra: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Y la evangelización es buscar y llevar a Cristo a los que se ha perdido. Nos ponemos de pie. Señor, gracias porque esta mañana podemos reunirnos aquí en tu casa y podemos abrir tu palabra. Ahora, Señor, entramos a la realidad cotidiana, a la realidad de todos los días, a interactuar con una sociedad que tiene todas estas características de las que hemos hablado. Y te rogamos, Padre, que nos des a todos la visión espiritual que tuvo Jesús para ver en cada persona su realidad espiritual, al margen de todas las demás cosas. ¿Qué es lo que está pasando espiritualmente en esa persona? ¿Y qué sucedería si Cristo entrara en su vida? Señor, sacude nuestra vida esta mañana para que miremos al prójimo tal como es, pero también para que lo miremos pensando cómo podría ser. Porque sabemos que tú eres un Dios de transformaciones, de cambios, que no dejas nada en el estado de decadencia en que lo recibes, sino por el contrario, que tú limpias, perdonas, sanas el alma de aquellos que están atribulados, y que tú eres el que restaura a las personas. Señor, ayúdanos a mirar con los ojos de Cristo a los Zaqueos que tenemos a nuestro alrededor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Hemos compartido la palabra de Dios y hemos disfrutado un lindo momento junto a ella, así que agradecemos nuevamente a nuestro hermano Salvador, que siempre está dispuesto a poder darnos una mano y poder compartir la palabra juntos, y realmente es de tanta bendición para todos nosotros. Queremos invitarte, a los varones principalmente, si después a las 21 horas nos vamos a conectar por la plataforma Meet para poder tener un momento juntos de oración. Si querés participar, hácenos llegar es tu intención por medio de nuestras redes sociales y por medio de nuestro WhatsApp, para que podamos unirte y poder compartir este momento juntos de oración. Y a los varones les invitamos a que vayan pensando el motivo, y a las 21 horas nos vamos a juntar y vamos a compartir este momento. Te decimos que el próximo domingo también vamos a tener nuestra reunión a las 20 horas, también de predicación del Evangelio, y vamos a compartir la Cena del Señor juntos, así que te invitamos a que nos puedas acompañar también. Vamos a cerrar este momento con una palabra de oración. Te invito a que me acompañes en este momento, y vamos a estar orando principalmente por nuestro país, por nuestro Santa Fe, para que Dios esté obrando, nos esté bendiciendo, nos esté prosperando en este momento tan difícil que nos toca vivir al mundo entero. Te invito a estar a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque pudimos tener un momento juntos los hermanos y poder estar compartiendo, cantando. Y Señor, en este momento quiero estar rogándote que tú obres en nuestra vida, en nuestro país, Señor, en nuestra ciudad, que tú nos estés bendiciendo de manera especial, Señor, en este momento tan difícil que vivimos, desde la parte de salud, Señor, por medio de esta pandemia, como así también desde la parte económica. Ruego que tu bendición pueda llegar a cada hogar, a cada familia. Hay familias con necesidades materiales, hay familias con necesidades espirituales, Señor, hay familias que están necesitando tu consuelo,
tu ayuda, Señor, clamamos para que tú te hagas presente en cada uno de esos hogares, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestra iglesia local, allí en Calle La Rioja. Hoy por este medio, Señor, pedimos que tu evangelio se siga extendiendo, tu palabra siga llegando a tantas personas que te tienen necesidad de conocerte, Señor. Señor, gracias te damos, gracias por tu presencia, gracias porque tú no nos defraudas, tú eres fiel, eres una persona en la cual podemos llegar a confiar. Señor, acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos que si todavía no lo hiciste, te puedas estar uniendo a nuestras plataformas, te puedas estar suscribiendo a nuestro canal y también te queremos invitar nuevamente para el próximo domingo, que nos puedas acompañar y te fijes porque allí van a aparecer las placas donde están todas las actividades que desarrolla la iglesia para las distintas edades. Así que te invitamos a que te puedas unir de acuerdo a tu edad a estas plataformas y te puedas acompañar. Generalmente compartimos momentos sociales y sobre todo compartimos momentos junto a la palabra de Dios. Nos vemos y te esperamos el día domingo. Dios te bendiga.